Yo no encuentro otra forma para llamarlos más que atentados que se acercan a la provocación terrorista. Entonces tenemos a cárteles que tienen una capacidad de respuesta militar. Mira, tiene la intención de atemorizar a la población. El terror de la guerra contra los cárteles en la que quedamos en medio. Entonces hay premeditación, motivación política y objetivos no combatientes. Enrique Alfaro en Jalisco no nos los reconoce, Diego Sinué Rodríguez Vallejo tampoco, Francisco García Cabeza de Vaca tampoco, pero el gobierno de Calderón en específico les dio o les permitió armarse a través del tráfico controlado. Enrique Peña Nieto le entregó miles de millones de pesos a Genaro García Luna. ¿Qué hicieron? Armar a los cárteles. El PAN y el PRI crearon gobiernos de terror. Mira, me queda claro el motivo del gobierno para que no lo reconozcan así, y está bien, y entiendo la posición de Estados Unidos. Este problema no nace ahora, y cuando el PRI toma forma como tal en 1946, se le da manga ancha al narcotráfico porque lo controlaban políticos. Está tratando de crear una nueva policía, no como Calderón, que creó una nueva policía para entregársela a un criminal como García Luna. Entonces es un problema que se va a vencer poco a poco. Sí. Tenemos que cambiar esa cultura de la violencia, y eso los niños quieren ser capos del narcotráfico. Maestro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, qué saludo, ¿no? Atentados, en realidad son atentados, en la zona metropolitana de Guadalajara, algunos municipios de Jalisco, algunos municipios importantes de Guanajuato, ¿no? Pero mira, más allá de que ellos lo califiquen como narcotráfico, crimen organizado, por el terror que infunden, por los atentados contra la población civil, que esos son. Yo no encuentro otra forma para llamarlos más que atentados que se acercan a la provocación terrorista. Sí, hay de pronto como que hay una línea muy delgada entre el crimen organizado como tal y el terrorismo. Y lo que yo veo hace más de una década en este país, desde 2009, mira, no más de una década, desde 2009, veo que cada vez se acercan más estos atentados al narcoterrorismo. Si no, están tratando de meternos miedo, de meterle miedo a la población. Puede apuntar o pueden apuntar estos atentados de ayer y de la madrugada al cártel Jalisco Nueva Generación, pero mira, no importa qué cártel sea, son organizaciones a las que se les dio poder a partir del gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto continuó. Con ellos, los cárteles propiamente del narcotráfico cobraron otro sentido y empezaron primero a negociar y a través de otros delitos como la extorsión, el secuestro, la trata de blancas, el tráfico de armas, y después dieron paso un poco a lo que es el terrorismo. Sí, y recuerda, no solo eso, sino que Felipe Calderón los armó, les dio oportunidad de que se armaran, pero hasta donde pudieran, sobre todo al cártel Jalisco Nueva Generación, que se armó, que tomó forma en el gobierno de Felipe Calderón y lo mantuvo con Enrique Peña Nieto. Entonces tenemos a cárteles que tienen una capacidad de respuesta militar. Mira, los operativos de ayer fueron para capturar a un grupo de narcos del cártel Jalisco Nueva Generación, pero la cuestión es que ya se salieron hace mucho de la delincuencia organizada. ¿Recuerdas los bombazos que hubo en Michoacán en 2009? ¿Sí? Este, Luego bombazos en Salamanca. Entonces eso ya se sale de la delincuencia organizada, que eso tiene delitos muy claros, ¿no? Delitos contra la salud, que es el narcotráfico, el secuestro, el acopio de armas, la trata de personas, la pornografía, el lavado de dinero, Cobro de piso. sí, claro, o el turismo sexual.
Pero ahora ya, ¿qué tenemos? ¿Y qué tenemos desde 2009? Tenemos una violencia premeditada que busca acciones políticas, eso es claramente, ¿sí? Contra objetivos no combatientes, contra grupos de ciudadanos. ¿A quiénes afectan los estallidos en el Oxxo o en las tiendas comerciales? No, no importa que sea Oxxo, no, sino a quiénes afectan. Tiene la intención de atemorizar a la población. Y mira, es muy claro, el terror lo tenemos desde 2009 a través de tres expresiones. El terror de la guerra contra los cárteles, en la que quedamos en medio. Cualquiera de nosotros puede ser víctima involuntaria y principal de un ataque entre cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales. Luego viene el terror para someter o para controlar o corromper a policías y funcionarios, que en este país se da mucho. Sobre todo, mira, tenemos Tamaulipas ahora, Jalisco, donde estados en los que los gobernadores han sido involucrados en crimen organizado. Y tenemos Guanajuato, que es lo mismo. Sí, estados gobernados por partidos por el PAN, sobre todo, Movimiento Ciudadano no ha gobernado, pero que permitieron a esos grupos ya no solo ir a través de los delitos de lo que es crimen organizado, sino que ya hay premeditación, hay motivación política, hay atemorización a la población. Entonces tenemos los casos de Guanajuato ayer, que fueron varias ciudades, y tenemos los casos de Jalisco, que son prácticamente, ya llegamos al terrorismo, ¿sí? Correcto. No, Enrique Alfaro en Jalisco no nos lo reconoce, Diego Sinué Rodríguez Vallejo tampoco, Francisco García Cabeza de Vaca tampoco, pero ¿qué es? ¿Cómo podemos llamarle a estos personajes, a estos grupos armados que tienen capacidad y tienen un poderío de armamento que se notó, mira, desde 2000, en mayo de 2015, cuando recuerdas, un grupo armado, Cártel Jalisco Nueva Generación, derribó un helicóptero del gobierno, del ejército, para ser concreto, un helicóptero del ejército en Villa Purificación. Entonces, ¿qué son? Son actos de terrorismo, ¿sí? Yo recuerdo aquella época, 17 muertos, ataques en 25 municipios. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos llamarle a eso? Yo no encuentro otra forma, pero además, mira, Calderón, a través de García Luna, les permitió armarse de que ya no solo de armas de alto poder, de fuego simple, ¿sí? Ametralladoras y eso, no, ahora ya son comunes, hace de una década o más, las bazucas, los morteros, las granadas son de uso común, ¿sí? Los rifles francotiradores o para francotiradores, los lanzacohetes. Entonces, ¿qué es lo de ayer? Yo veo... Tienen la potencia de fuego de un ejército, fácilmente... Tienen potencia, pero ¿sí? Mira, lo peor es que el gobierno de Calderón en específico les dio o les permitió armarse a través del tráfico controlado, ¿sí? A través del tráfico controlado con el gobierno de Estados Unidos. Ellos controlaron, ellos los armaron, y luego con Peña fue igual de permisivo. Entonces, yo veo las imágenes, las comparo con imágenes que ha habido en Tamaulipas, en Sinaloa. ¿Qué es eso? ¿Solo es terrorismo? Sí, por más que no lo queramos reconocer y que sean prudentes para eso, no le encuentro otra palabra, Manuel. Sí, de hecho, maestro Francisco Cruz, mi primera pregunta hacia usted iba a ser si estábamos ya viviendo un narcoterrorismo. Me queda perfectamente claro con su exposición de que, en efecto, piensa de que esto ya son actos de terrorismo combinado con el narcotráfico, pues el narcoterrorismo. Ahora, hay una disyuntiva y hay una situación dilemática para el presidente López Obrador, porque si llamamos a esto terrorismo, por lo menos desde la visión gubernamental, eso va a llamar la atención de Washington. Hay que recordar que Donald Trump ofreció ayuda militar bajo el concepto de que se catalogaran a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, lo cual eso ayudaría
internamente en los Estados Unidos para que enviaran tropas militares estadounidenses a nuestro país, que es con el historial de Estados Unidos, pues esas invasiones escondidas dentro del poderío militar. Entonces, no, mira, Manuel, ¿qué a mí me hacemos queda ahí? claro. A mí me queda claro, te digo, desde los bombazos en Morelia, que fueron en 2015. 2009 fueron atentados como el caso de los Levarón, que ahora están algunos presos. Sí, los explosivos de Morelia fueron en 2015, pero desde entonces y poquito antes hay atentados. Yo entiendo la prudencia, mira, del gobierno, tienes tu razón, en el momento que ellos declaren o el gobierno acepte que haya actos de terrorismo o narcoterrorismo, pues vamos a permitirla, o ellos van a permitir, porque ellos son el gobierno, nosotros no, van a permitir la intervención de países como Estados Unidos, que solo necesitan una palabra, ¿no? Que tienen la piel muy delgada para intervenir, nos guste o no. Yo entiendo la prudencia del gobierno y así tiene que ser, pero yo no encuentro otra forma para lo que pasó ayer, para lo que pasó en la noche, y no encuentro otra forma para lo que pasa en ocasiones en Tamaulipas, lo que pasa en Sinaloa. No lo entiendo, de veras, Manuel, no entiendo. Yo analizo las definiciones bien claras de terrorismo, de narcoterrorismo y de delincuencia organizada y los delitos que conllevan, pero cuando veo la de terrorismo, a mí me queda muy claro, es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes, ¿sí? Contra los civiles, ¿sí? Entonces hay premeditación, motivación política y objetivos no combatientes. Y ya hay el ingrediente que es principal, atemorizar, aterrorizar a la población. Entonces, no encuentro, mira, me queda claro el motivo del gobierno para que no lo reconozcan así, y está bien, las formas las tienen que guardar, pero yo no encuentro definición para lo que pasó ayer, y lo hemos visto en Tamaulipas, ¿cuántas veces la población a mediodía o en la tarde antes de anochecer queda atrapada en actos que parecen terroristas? ¿Sí? No me gusta la palabra, pero no encuentro, de veras, Manuel, no encuentro otra palabra. ¿Por qué? Porque ya no son los grupos armados entre ellos, somos los habitantes los que quedamos en medio. Y eso es a partir, que tiene que quedar muy claro, mira, a partir de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que no solo no hace nada, sino que ellos le dan un poderío de armamento militar a los grupos de narcotraficantes. Mira, recuerda, es que ha habido, mira, tenemos que analizar una serie de torpezas muy claras. Primero, Ernesto Zedillo Ponce de León saca a los militares sin una preparación, sin conocer cómo está el problema del narcotráfico, saca a los militares al grupo élite Z. Y ahí se forman los Zetas, que es un cártel muy violento. ¿Sí? Después llega Fox y no entiende cuál es el problema y le entrega la seguridad de este país a un criminal, a Genaro García Luna. Y después llega Felipe Calderón y ¿qué hace? No solo le vuelve a entregar, lo refuerza porque le crea la Secretaría de Seguridad y la crea como una gran agencia de inteligencia, una agencia que va a controlar todo el crimen organizado, no a combatirlo, son cosas, a controlarlo. Y luego llega Peña, igual, en vez de acabar y de perseguir a Genaro García Luna, a Felipe Calderón y a toda esa pandilla de la Secretaría de Seguridad que viene junta desde los fines de 90, fines de los 80, principios de 90, desde el CISEN, en vez de combatirla, les da más herramienta. Enrique Peña Nieto le entregó miles de millones de pesos a Genaro García Luna. Así que, ¿qué hicieron? Armar a los cárteles, pero no se armaron solo con fusiles de asalto. No, mira, tienen armamento militar y tienen amplias zonas en las que operaron impunemente desde el gobierno de Vicente Fox hasta el 30 de noviembre de 2018.
Entonces, yo entiendo la preocupación del gobierno, entiendo que tienen que ser precavidos, entiendo muchas de esas cosas, pero a mí, como, como ciudadano, no me queda más que ver que son actos para atemorizar a la población. ¿A quién atemorizan con eso que hacen? ¿Al ejército que los persigue? ¿A la Guardia Nacional? No, a los que atemorizan son a nosotros. Entonces no lo Correcto. encuentro, Manuel, lo entiendo, entiendo lo que planteas, y entiendo cuando el presidente lo dice y es precavido, y entiendo la posición de Estados Unidos, pero yo como ciudadano afuera, ¿qué haces? Pues es decirle a las cosas como son. Claro, por supuesto. Maestro Francisco Cruz, permítame preguntarle, a ver, las Fuerzas Armadas se compran protección de Kevlar y ellos se compran balas anti, anti-Kevlar. Ellos se compran nuevos automóviles blindados y ellos compran tanques. Preguntarle si ya el Estado mexicano está rebasado, por lo menos en potencia de fuego o o por lo menos en actos de violencia por el crimen organizado, porque esto que usted dice me queda perfectamente claro, es una realidad. Antes una granada de fragmentación era lo último en tecnología para hacer este tipo de crímenes. Ahora eso es como para ir a la tiendita. En efecto, ahora tienen bazucas, ahora tienen un montón de artefactos más, armas de fuego, para aterrorizar a la población, como lo vimos anoche. Pero ¿qué tal para hacerle frente a las Fuerzas Armadas? ¿Está rebasado el Estado mexicano, profesor? No, mira, Manuel, no, yo creo que el ejército, no solo el ejército y la Marina Mexicana tienen armamento suficiente para combatir. El problema real es que por décadas, mira, hablamos por sexenios, ahorita dijimos Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, les permitieron no solo formarse y organizarse y armarse, no, es un problema que viene de décadas atrás y que amplias capas de gran parte del país están permeadas por el crimen organizado. No, si hay creo que el ejército está bien armado. Hay una preocupación por dotarlo de presupuesto suficiente, pero el problema no es así tan sencillo, porque una parte de la población fue convencida a través de métodos, algunos convencionales, algunos no tanto, de apoyar al crimen organizado. Entonces, claramente que lo apoyan. Entonces, eso dificulta y combatir eso. Por ejemplo, antes se hacía de Calderón a Peña, se hizo como una guerra, fuego contra fuego. Ya vimos que eso por décadas, mira, para que el auditorio que nos ve, nos escucha, entienda, este problema no nace ahora, no nace en la revolución en 1911 a través de manos militares. En 1911, a través del coronel Esteban Cantú Jiménez y luego del coronel Abelardo L. Rodríguez, que en el 32 llega como presidente de la República. Entonces, es un problema que fue degradando a la sociedad poco a poco, y cuando el PRI toma forma como tal en 1946, se le da manga ancha al narcotráfico porque lo controlaban políticos. Entonces, es un problema que se va a resolver no en 3 años, no en 6, pero el gobierno está tratando de resolverlo, está tratando de crear una nueva policía, no como Calderón, que creó una nueva policía para entregársela a un criminal como García Luna, ¿sí? No como en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que borran a García Luna, pero en realidad, bajo las sombras o atrás, dejan a García Luna controlando todo el problema del crimen organizado. Entonces, es un problema que se va a vencer poco a poco, que va a llevar tiempo y que todavía, mira, los cambios no se van a notar inmediato. No, el gobierno en armamento tiene, nunca los grupos criminales van a ser superiores a eso en el Estado, pero se requiere mucho tiempo. Se requiere
cambiar ciertas formas de trabajo, la cultura de la violencia. Se requiere, mira, hay gente que aprueba que en el exterior se maten, o luchan porque en el exterior haya paz, pero quieren que aquí haya guerra. Quieren que nos sigamos matando entre nosotros. Tenemos que cambiar esa cultura de la violencia, y eso, mira, yo vivo entre dos pueblos muy pobres, en el que todavía hoy los niños quieren ser capos del narcotráfico. ¿Y eso cómo lo resuelves? Es un problema cultural, educativo, que va a llevar tiempo. Generacional. Así es la violencia, imagina, la tenemos desde principios de la revolución. Sí. Recuerda, mira, ya tenemos documentadas matanzas colectivas en 1925. Sí, tenemos, recuerda, Carlos Salinas de Gortari trató de controlar este problema, pero no para acabarlo, sino para controlar a los grupos. Ellos querían ser el crimen organizado. Calderón era el crimen organizado. Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, controlaba el crimen organizado a través de un familiar y a través de otro personaje del grupo Atlacomulco, que recuerdo, mira, su nombre con claridad, Jesús Manzuro Caña, que era delegado de la PGR, y a él lo estaban preparando para controlar el crimen organizado. El cambio que tenemos se dio apenas hace 3 años, y los cambios en las gubernaturas han sido muy lentos. Sí, todavía hay muchos gobernadores del PAN y del PRI, sí, que se va a dar, es un proceso muy lento. Recuerda, mira, hasta 2018, hasta el 30 de noviembre, Genaro García Luna tenía los nombres de 500,000 personas, de 500,000, que eran policías en activo en este país, y que muchas de ellas se dedicaban al crimen organizado, que conocen cómo funcionaban las instituciones, y que muchos de ellos están en el crimen organizado. Así que combatirlos ahora en esos métodos que buscan, que son respuestas militares, sí, es complicado, pero tiene que ser un proceso lento. Tiene que ser un proceso lento. Yo, mira, leía en la mañana y escuchaba anoche, y todavía escuchaba en la mañana, a algunos dirigentes de partidos, por ejemplo, Jesús Zambrano, ¿sí? Que fue a Toluca a advertir, que primero fue a otro evento, fue a destapar prácticamente al candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México. Pero mira, todo eso lo ensombrece, ¿no? Sí, claro, pero mira, todo eso lo ensombrece porque llega a eso, pero primero llega a hablar de un golpe de Estado, cuando al presidente le faltan todavía casi 3 años. Sí, cuando hay todavía muchas cosas por atender, cuando él y Jesús Ortega, los dirigentes mayores del PRD, los chuchos mayores, se vendieron a Calderón, y nunca dijeron nada de esa guerra contra el narcotráfico, en la que el gobierno armó a los cárteles del narcotráfico, los armó para que dieran una respuesta militar y para que nos aterrorizaran. Recuerda, solo en el gobierno de Calderón, ¿cuántas matanzas colectivas hubo? Documentadas 72 colectivas. En el gobierno de Peña Nieto, mira, pues tenemos nada más Ayotzinapa para empezar. Entonces, ya teníamos el terror. El PAN y el PRI crearon gobiernos de terror. Nos vendieron el terror a través de los ojos. Entonces, lo que hay anoche es todavía, mucha gente dice, pero están justificándose con el pasado. No, es que el pasado nos alcanzó hace mucho, ¿sí? Y si te das cuenta, Jalisco, ¿quién lo gobierna? Movimiento Ciudadano. ¿Quién gobierna Tamaulipas todavía? El PAN. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna Guanajuato? El PAN. Son gobiernos, Tamaulipas y Guanajuato, que se armaron desde el Calderonato. ¿Cómo vences eso? ¿Cómo vences esas inercias? Es generacional. Mira, ya las estadísticas lo dicen, ha habido menos asesinatos, menos homicidios, pero no se notan. ¿Por qué? Porque en la gran prensa de este país, en la prensa tradicional,
¿sí? Hay una campaña permanente de odio, hay una campaña contra el presidente. No, no estoy hablando de crítica o no, mira, eso tú y yo somos periodistas, sabemos que hay que criticar. Estoy hablando de que hay campañas concertadas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Hay campañas en pandilla, ¿sí? Son los dueños de los periódicos que recibieron miles de millones de pesos con el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Fox. Son periodistas que recibieron cientos y cientos de millones de pesos. Y que convenientemente no están deslindando de esta responsabilidad de estos terribles actos de anoche a Enrique Alfaro y a Diego Sinue. No los mencionan en absolutamente nada, solo al presidente de la República. Claro, los están cuidando. Recuerda, incluso al gobernador de Jalisco lo han puesto como si fuera un patriota, un héroe. Otero lo pusieron, ¿sí? Entonces, pues, están tratando de chispar toda la responsabilidad de los gobiernos de los estados cuando tienen policías que combaten al narcotráfico, al crimen organizado también, ¿sí? Entonces, hay una campaña de desprestigio contra el gobierno y para cuidar la imagen de gobernadores como Alfaro, como Diego Sinue, o como García Cabeza de Vaca. Mira nada más cómo tiene Tamaulipas. Y lo hicieron así por décadas. Esos periodistas funcionaron de esa manera. Así trabajaron. Mira, yo a veces me impresiono porque viví mucho tiempo en Acapulco, hasta muy reciente, y me gustaba caminar por el malecón. Y cuando caminaba por el malecón veía un yate bonito, más o menos $2.5 millones. Y un día le pregunté al guardia marina de quién era ese yate tan bonito. Y me dijo, es de un periodista famoso que se llama Joaquín López Dóriga. Y yo digo, pues todo eso recibían por no decir nada, por ocultar información, y ocultaron cómo se fueron armando los cárteles del narcotráfico y a qué nivel se armaron. No solo se armaron a través del tráfico ilegal de armas, Manuel, no solo eso, sino que aprendieron, por ejemplo, a fabricar, si quieres, rústicamente, pero unidades blindadas, ¿sí? Y conocen bien el país. Son generaciones de narcos que nacieron en los 30, en los 40, en los 60 se asentaron, en los 80 despegaron, pero que además muchas de ellas se formaron a través de la Dirección Federal de Seguridad o de la Policía de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación. Pues, conocen todo el entramado del país, saben cómo Sí. está, y ellos, Calderón, mira, digo los nombres, porque eso tiene que decirse, Calderón y Peña le permitieron a los cárteles del narcotráfico armarse para dar respuestas militares. Ellos los armaron, Calderón permitió el tráfico legal de armas a través del gobierno de Estados Unidos, ilegal pero legal, ¿sí? Les permitieron todo. ¿Qué iban a hacer? Pues tener lo que tenemos. Si nos aterrorizaba el Estado, La recuerda, en los herencia gobiernos maldita. de, claro, recuerda, hasta el gobierno de Peña, el ejército funcionaba de otra manera. Se convirtió en una fuerza letal. Eran letales los militares y los marinos cuando iban a un operativo. Mataban a prácticamente todos. Sí, hoy está cambiándose. Hay que reeducar al ejército, hay que reeducar a la marina, hay que educar y formar una nueva Guardia Nacional, una Policía Federal que sea confiable. No es fácil, no va a ser tan sencillo cuando hay una corrupción que heredamos de décadas y décadas, bueno, desde que nació el PRI. Entonces, es lo que yo veo anoche y que me preocupa, mira, es que la gente piensa que es algo nuevo porque gobierna Morena. No, no, hombre, en 2009 ya había atentados contra civiles. En 2015, te digo, ya nadie se acuerda de los bombazos en Morelia y nadie se acuerda de que el cártel Jalisco Nuevo Generación tenía lanzacohetes para derribar aviones, para derribar aeronaves y que las derribaron. Nadie se acuerda, parece que es un problema que surgió ayer. No, el armamentismo en los grupos del crimen organizado surgió con Calderón y se reforzó con Enrique Peña Nieto.
Maestro Francisco Cruz, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero no quiero, y ahí me va a regañar la producción, pero no importa, no quiero que nos despidamos sin antes conocer su opinión, ya que estamos hablando de narcotráfico y crimen organizado, sobre Javier Lozano, quien hoy anuncia su aspiración a gobernar el estado de Puebla, uno de los chapulines más representativos de nuestro país, del PRI al PAN y luego del PAN al PRI, y luego otra vez en viceversa, que hoy expresa sus intenciones de gobernar Puebla. Rápidamente, maestro, ¿qué nos puede decir ante eso? Mira, Manuel, yo te voy a contestar así, te voy a contestar como me haces la pregunta, porque eso es lo que vale. Me desternillaba de risa en la mañana. Los empleos le duran como 1 minuto, ¿sí? Los nombramientos le duran 3 segundos, ¿sí? El tipo no sabe lo que está haciendo, piensa que nos quiere chamaquear, va. Un tipo de ultra extrema derecha, un hijo violador y uno de los mayores golpeadores del PAN y del PRI. Sí, mira, no es más que me desternillo de risa, pero claro, hay que tomarlo en serio porque son personajes muy peligrosos, son personajes que ambicionan el poder para enriquecerse, para someternos. Nunca los trabajadores de este país vivieron tan sojuzgados y tan sometidos como cuando él fue secretario del Trabajo. Así que mira, me desternillo de risa porque aguanta 1 minuto en cada lado y porque es un chapulín de todos lados, pero son hombres peligrosos. Y recuerda, están tan desesperados que no tienen a otras personalidades, a otros personajes más que a tipos como él. Pues ahí está la opinión del maestro Francisco Cruz. Maestro, le agradezco mucho, como siempre, su tiempo, que nos tome la llamada. Le reafirmo algo que usted ya sabe y que la gente se lo expresa en la caja de comentarios en vivo, que usted es un maestro, una autoridad en la materia y pues por eso siempre es muy importante contar con su opinión. Maestro, amor con amor se paga, ¿en dónde podemos estar permanentemente leyéndolo en redes sociales, sobre todo en Twitter? Y sigo insistiendo, todavía va a soltar mucho más de qué hablar estos temas de seguridad y crimen organizado. No, pero claro, mira, Manuel, esos temas van a dar mucho más y en cuanto se acerque 2023, el Estado de México, y 2024 más, todavía más. No tengo una sola duda que muchos atentados los coordinan a través de funcionarios que fueron del PAN y del PRI. Ellos controlaban el crimen organizado, así que va a dar mucho más. En cuanto se acerque el 2024, van a caer en más desesperación, y si pierden 2023 como deben perder en el Estado de México, todavía mucho más. Ya sabes, yo, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y Manuel, te agradezco como siempre, les mando un abrazo. Al revés, la invitación. Al revés, siempre le vamos a agradecer, maestro, por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Le enviamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. El maestro Francisco Cruz hablando con nosotros sin máscaras a través de los Reporteros MX. Bueno,